Muy buenos días. Yo soy Lila B., directora interina del Instituto México del Wilson Center, y es un placer para mí darles la bienvenida. Como muchos de ustedes ya saben, el Wilson Center fue creado en 1968 como un monumento al presidente estadounidense Woodrow Wilson y es uno de los centros de pensamiento apartidistas más destacados en Estados Unidos y se dedica a desarrollar propuestas de política pública a través de investigaciones independientes y diálogos constructivos. El Instituto México es uno de 14 programas que engloba el Wilson Center y se enfoca en fortalecer la relación bilateral entre México y Estados Unidos. Cada 12 años coinciden las elecciones presidenciales en México y Estados Unidos y los comicios de 2024 en ambos lados de la frontera determinarán en muchos sentidos el futuro de la relación bilateral. Es por ello que de cara a las elecciones históricas en México de este junio, el Instituto México lanzó una serie de seminarios virtuales sobre diversos temas electorales, y el evento de hoy se enfocará en lo que podemos esperar de la política exterior del próximo sexenio. En años recientes, México ha sido criticado por adoptar una política exterior en grandes rasgos contradictoria, ambigua y errática. Si bien se informó que los principios de política exterior delineados en la fracción 10 del artículo 89 constitucional, entre ellos la autodeterminación de los pueblos, la no intervención y la solución pacífica de controversias internacionales, se aplicarían de manera inequívoca, distintos sucesos internacionales mostraron que México los usaría de manera arbitraria. Es decir, esta serie de principios englobados en la doctrina Estrada, eje que ha regido por décadas la política exterior mexicana, no se respetaron de manera uniforme. La discusión de hoy tiene como objetivo analizar lo que se puede esperar de la política exterior de la próxima presidenta o presidente del país. Y es que es importante entender el protagonismo que la Constitución otorga al Poder Ejecutivo en el manejo de los asuntos internacionales y en particular sobre la actividad convencional internacional. El artículo 89, fracción 10 de la Constitución, otorga dos facultades fundamentales al presidente de la República en materia de relaciones exteriores y cito, dirigir la política exterior y celebrar tratados internacionales, así como terminar, denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar reservas y formular declaraciones interpretativas sobre los mismos, sometiéndolos a la aprobación del Senado. Es por ello que será sumamente interesante escuchar a nuestros ponentes lo que piensan sobre si habrá cambios en la estrategia de política exterior mexicana o si se mantendrá el statu quo con la nueva presidenta o presidente. México se posicionará como líder regional y como potencia emergente en el sistema internacional o se desentenderá de su rol global. ¿Con cuáles países se acercará y con cuáles marcará un distanciamiento? Pero antes de empezar, quiero aprovechar esta oportunidad para agradecerles a nuestros panelistas por tomarse el tiempo de compartir su visión y conocimiento con nuestra audiencia. Le doy la bienvenida a Arturo Sarucán, que todos conocen, ex embajador de México en Estados Unidos, ex cónsul general de México en Nueva York y un destacado y reconocido diplomático mexicano. Forma parte del Consejo del Instituto México y es fundador de la consultora Sarucán & Associates. Ha recibido numerosos premios y reconocimientos por su labor diplomática. Es licenciado en Relaciones Internacionales por el Colegio de México y cuenta con estudios en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México y con una maestría en Relaciones Internacionales por la Universidad Johns Hopkins en Washington. También nos acompaña Brenda Estefan, una distinguida experta en relaciones internacionales. Actualmente se desempeña como profesora de política internacional en el IPADE, la universidad de negocios más prestigiosa de México, y es columnista de America's Quarterly y en el Reforma. Es licenciada en Relaciones Internacionales de la Universidad Iberoamericana de México y cuenta con una maestría en Desarrollo Internacional de la London School of Economics. Nathan Wolf funge actualmente como director general del Consejo Internacional de Asuntos Mexicanos y fue embajador de México en Singapur, Myanmar y Brunei. Fue director de Relaciones Internacionales Estratégicas del Tecnológico de Monterrey y cuenta con una larga trayectoria diplomática de más de 20 años, ocupando relevantes cargos en México y en el exterior. Es licenciado en Mercadotecnia por el Tecnológico de Monterrey y con estudios en asuntos internacionales por la American University. Isvitlana Biedarieva es historiadora del arte, curadora y artista. Sus investigaciones se centran en el arte ucraniano contemporáneo y la guerra en curso de Rusia contra Ucrania. Tiene un doctorado en Historia del Arte del Courtauld Institute of Art y es Fellow del Wilson Center.
La estructura de la conversación de hoy va a ser fluida. La idea es que los ponentes puedan conversar entre ellos para saber cuáles son sus distintas perspectivas sobre la política exterior actual de México y lo que podemos esperar en los próximos 6 años. Con ello, empiezo con una pregunta muy general para los cuatro. ¿En dónde está la política exterior mexicana actualmente y hacia dónde va? Embajador Sarucán, inicio con usted. Gracias, Lila. Es un placer estar con ustedes y con este grupo de colegas y de buenos amigos. Eh, a ver, no cabe duda que la política exterior y los asuntos internacionales no ganan elecciones. Es decir, con contadas excepciones, incluso si uno ve los ciclos electorales estadounidenses, una de las superpotencias durante la Guerra Fría, una potencia hoy por hoy, a pesar del papel que juega Estados Unidos en los temas internacionales. La política exterior, quizá en dos, incluyo una elección intermedia, en 3 ocasiones ha jugado un papel en decidir cómo vota el electorado. México no es la excepción, pero sin duda también, hay que decirlo, en ningún momento de la historia reciente del país, en ningún ciclo electoral, había sido tan importante la política exterior como en este momento. No solo por la debacle, y lo digo abiertamente, del que ha sido la ejecución de la política exterior, sobre todo desde el atril presidencial, porque hay que decirlo, hay dos políticas exteriores hoy en México: la que se ejerce día con día por los profesionales del Servicio Exterior Mexicano, que tratan de evitar que las ruedas de la carreta se caigan, y la que se ejerce desde el atril presidencial todos los días en la mañanera. Y vaya que si tuvimos prueba de ello esta semana con las diatribas del presidente contra Estados Unidos como resultado del informe de derechos humanos divulgado este lunes. Ya habrá oportunidad de meternos más a detalle en ese tema, en la relación del observador con Estados Unidos, pero ciertamente lo que tenemos hoy es la bipolaridad en la ejecución de la política exterior. Por un lado, el presidente pontificando un día sí y otro no desde el atril presidencial, y lo que ha ocurrido al interior de la Cancillería, donde el cuerpo diplomático de carrera pues, trata un poco de encauzar, de enderezar, de componer el tiradero que está dejando el presidente. No solo es importante, repito, por lo que ha ocurrido, sino por el entorno internacional, regional en el que está inserto el país. Es decir, en momentos de enorme fluidez en el sistema internacional, con la agresión y la invasión rusas a Ucrania y la violación del derecho internacional, que se supone que tanto le importa al presidente López Obrador, por cierto, con lo que ha pasado en Medio Oriente, con la creciente rivalidad entre China y Estados Unidos. Lo que ocurre en el mundo tiene un profundo impacto para el futuro, la seguridad, el bienestar, la prosperidad de los mexicanos. Es decir, como pocas veces la política exterior debiera estar en el centro, en el corazón de las propuestas de política pública, las campañas, en el debate de la opinión pública y la sociedad mexicana. No lo está. Sabemos que hay otras prioridades del electorado, pero ciertamente no puedo pensar en otro momento reciente en donde la política exterior debiera estar en el corazón de las propuestas, y donde la política exterior y los asuntos internacionales tendrán un profundo impacto para el gobierno que venga a partir del 1 de octubre. Hay que decirlo, la política exterior mexicana hoy carece de brújula geopolítica y de norte moral. El presidente, tú hablabas de los principios, pues el presidente recurre a los principios de política exterior como si fueran luces intermitentes de un automóvil. Ahora los ves, ahora no los ves, ahora los ves, ahora no los ves, con contradicciones brutales. Regreso al tema del informe de derechos humanos divulgado por Estados Unidos esta semana, donde el presidente critica a Estados Unidos por violar la soberanía mexicana al emitir el informe. Pero lo que el presidente ha venido haciendo, que ha generado un hito en la historia diplomática mexicana, que es que en un sexenio ya nos expulsaron a 3 embajadores mexicanos de 3 naciones latinoamericanas. La región del mundo que se supone que le importa más al presidente, pues demuestra estas brutales contradicciones, esta hipocresía, esta ley del embudo que le llamo yo, lo ancho para mí, lo estrecho para los demás, con la cual el presidente
que le ha pintado el dedo a la política exterior, a las relaciones internacionales, que no entiende cómo ha cambiado el mundo desde que se formó él como político priista en los 70s, cómo ha cambiado el mundo y cómo ha cambiado el papel de México en el mundo. Entonces estamos, creo yo, en el peor de los mundos y no va a ser tarea nada fácil, ya sea para Claudia Sheinbaum, ya sea para Xóchitl Gálvez, hay que decirlo claro. Yo sé que tú usaste también la figura de un de un potencial presidente. No creo que está en las cartas otro resultado que no sea o Claudia Sheinbaum o Xóchitl Gálvez. Cualquiera de las dos va a heredar una situación brutalmente compleja en términos del diseño de la política exterior del país y sobre todo la reconstrucción del Servicio Exterior Mexicano y de la Cancillería, que ha sido eviscerado por las políticas del presidente, a pesar de que el presidente en su campaña, en su plan nacional de gobierno, dijo que él no iba a hacer lo que hacían otros gobiernos. Nunca en ningún sexenio habíamos tenido tantos nombramientos políticos en el Servicio Exterior Mexicano a cargo de titularidades de misiones, embajadas y consulados mexicanos en Estados Unidos. Entonces la tarea es titánica para gane quien gane el 2 de junio y a partir de la gestión del nuevo gobierno mexicano el 1 de octubre de este año. Gracias, embajador. Brenda, ¿coincides? Muy buenos días, Lila. Un gusto coincidir en esta mesa con el embajador Sarucán, con Natán, con Spitlana. Gracias por acompañarnos. Pues mira, yo creo que la política exterior debiera tener dos elementos centrales: la visión de Estado, hacia dónde queremos llevar a México en el mundo, hacia dónde queremos llevar los intereses de nuestro país y cómo vamos a influir, y la otra, los recursos para hacerlo. En este momento no tenemos ni la visión ni los recursos. Por un lado, se ve a la política exterior meramente como un tema accesorio, ¿no? El presidente ha dicho de que la mejor política exterior es la política interior, no le presta la menor atención al tema, no acude a los foros internacionales, al G20, a la Asamblea General de Naciones Unidas. Y por otro lado, está el tema de esta pues inanición que está matando al músculo diplomático mexicano. La falta de recursos que tenemos en este momento dentro de la Cancillería, pues nos llevan a ver no solamente que es visto como un tema accesorio desde esta administración y desde antes incluso, sino que pues no podemos con esta infraestructura, digamos, con la actual infraestructura, con la falta que hay de recursos financieros y humanos, proyectar a México y a sus intereses a una escala global. Yo creo que hay enormes riesgos en la política exterior mexicana, particularmente en el caso de la relación con Estados Unidos. Creo que el hecho de que nos hayamos desdibujado de otras regiones nos afecta. México es un socio más atractivo en la medida en la que tiene una política exterior sólida, propia, vigorosa, interesante, en la que su presencia en el mundo no es testimonial, sino es real. Hemos totalmente perdido influencia en otras zonas del planeta, hemos perdido influencia en organismos regionales e multilaterales a nivel global. Y esto, pues desde luego, no va en detrimento solamente de la imagen de México, no, sino también incluso de la relación con Estados Unidos. El tema con Estados Unidos se ha concentrado, sobre todo en los foros de alto nivel, pues la negociación se ha concentrado en un par de temas. Cuando vemos los comunicados de prensa que salen de una reunión de ambos presidentes o de ambos cancilleres, se habla de fentanilo, se habla de migración, de repente logramos meter ahí una frase del tema de armas, un poquito de comercio exterior, pero falta, y me parece, una visión de traer a la mesa otros temas que puedan darle un poco de aire a la relación, desestresarlo un poco, temas de más fácil entendimiento que sean de interés para nuestro país. Y también, como ya decía, si tuviéramos un rol más importante que jugar en otros ámbitos, en conflictos globales, en la relación con Centroamérica, en la relación con Sudamérica, pues podríamos meter esto como parte de la agenda bilateral. Y si bien Estados Unidos es el eje de nuestra política exterior por nuestros intereses estratégicos, pues sí tener cierta independencia que nos permita mayor peso en la relación, entendiendo esta independencia como
una visión confiable. Es decir, me parece que Washington lo que le preocupa de México no es que piense diferente, sino es la inconsistencia en las posiciones, es el sí pero no, es el tener, como decía bien Arturo, dos políticas exteriores, la de la Cancillería y la del presidente. El caso más evidente es el de la invasión a Ucrania, en donde por un lado los votos de México en la Organización de las Naciones Unidas de condena a la Federación de Rusia fueron digamos, en apoyo al respeto al derecho internacional, mientras que desde el púlpito presidencial se ha coqueteado constantemente con la idea de que Rusia no es responsable de esto, e incluso pues la famosa invitación al ejército, a un contingente del ejército ruso a marchar en nuestro desfile nacional. Este tipo de inconsistencias que parecieran para algunos ser intrascendentes no lo son, afectan la imagen de México en el mundo y la credibilidad. Y eso pues nos vuelve en un mundo tan volátil, pues un socio menos seguro, menos confiable. Si queremos realmente tomar ventaja del actual contexto internacional, que yo creo abre enormes puertas para México, debiéramos pues ser un país que tiene más consistencia en su política exterior, que como bien señalaba Arturo y tú, esta idea de que nos vamos a ceñir a los principios de política exterior, pero en realidad no lo hacemos a conveniencia, callamos cuando se trata de Venezuela, Cuba o Nicaragua, y somos muy vocales cuando se trata de Bolivia, cuando se trata de Ecuador, cuando se trata de Perú, y pues el desastre que tenemos en América Latina, en donde esta visión de polarización del presidente que ha impulsado en la política nacional, pues también se ha traducido a la escala continental, y bueno, este sueño latinoamericano del cual hablaba López Obrador en el castillo de Chapultepec al inicio de su administración en una reunión de CELAC, pues hoy no queda ya ni en cenizas, Lila. Gracias, Brenda. Natán, tú tienes una experiencia, como lo mencioné, de 20 años en el servicio exterior diplomático de México. ¿Qué cambios has visto en todos estos años de la política exterior, de los principios de política exterior mexicana en el pasado y cómo se están aplicando hoy en día? Gracias, Lila. Buenos días a todos. Pues creo que pasamos de apalancar nuestra política interior a la política exterior para traer lo mejor y poder mejorar a una política donde la política exterior no hay política exterior, sino que la mejor política exterior es la política interior. Creo que ahí es donde está básicamente radica el problema. No hay una visión de política exterior de Estado, sino hay una visión electoral. Y como decía el embajador Sarucán al principio, pues efectivamente al no dar votos reales, pues pierde una importancia en ese sentido, en esa visión de que si me sirve para mi electorado o no me sirve para mi electorado. Vivimos momentos difíciles en el servicio exterior, en la Cancillería. La Cancillería y el servicio exterior habrían logrado captar, por ejemplo, embajadas muy importantes políticamente hablando para nuestro país, que tradicionalmente las habían tenido políticos, ya venían siendo de manera muy contundente asignadas a embajadores de carrera, cosa que ya no lo es. Y entonces, la mayoría de todas estas embajadas de importancia política para nuestro país las tienen ahora políticos, en el mayor de los casos, sin experiencia. México creo que no está tomando conciencia, por lo menos no la administración actual, y no lo que se ve que pudiera ser una de las candidatas que anuncia una continuidad, en el peso específico que tiene México en la arena internacional, por nuestro tamaño de economía, por nuestro tamaño de población, por nuestra interacción con Estados Unidos como puente con América Latina, con Asia Pacífico, y creo que ahí es donde falta esa visión. Hay un uso discrecional, por decirlo de la mejor manera, de los principios, y por no decir que aquí tengo estos principios y si no se adaptan, pues tengo estos otros principios también a la mano, dependiendo lo que se necesita. Esto, y lo iremos viendo ahorita que entremos al análisis por regiones, también choca con personalidades de nuevos líderes, sobre todo en la región de América Latina, donde estamos viendo una confrontación de extremas izquierdas, extremas derechas, donde la diplomacia ya no es la regla común, y aunque hubiera diferencias, porque las diferencias siempre han habido, siempre no se cruzaban ciertas líneas rojas, y esas líneas rojas se cruzan ya por discursos, por acciones, por interpelaciones, por desacreditaciones, y creo que ahí es donde está
la parte importante en ese sentido, que debemos de reconstruir, por un lado, la Cancillería, el servicio exterior, para darle ese nuevo impulso, ayudar a todos estos profesionales de la política exterior a poder reencauzar esa parte. Creo que, y en el ámbito multilateral, como también lo han mencionado, se ha perdido mucho terreno. Hemos pasado, pues, de estar sentados a la mesa a estar en el menú, porque aunque no estemos, igual van a seguir hablando de nosotros en los diferentes temas. A mí me llamó la atención en un foro con estudiantes escuchar que una de las representantes de una de las candidatas pues dijera que a los mexicanos no les gusta que el presidente de México viaje. Y creo que eso es realmente un gran error de visión en este sentido. Y son políticas de Estado, de estadista, que uno debe de tomar independientemente de escenarios electorales. Svitlana, ahorita nos vamos a meter, como mencionó Natán, en temas regionales, pero uno a veces escucha que lo que hace México, por ejemplo, en relación a la guerra de Rusia en Ucrania, la votación que tenga en las Naciones Unidas, ya lo decía Brenda, que no necesariamente cobra tanta importancia a nivel internacional. Pero tú que eres experta, ¿qué tanto importa la postura de México ante esta guerra y ante el sistema internacional en general desde tu perspectiva? Muchas gracias, Lila. Es mucho gusto participar hoy y es un placer poder hablar sobre estos temas. Tengo algunas ideas acerca de precisamente participación de México en la situación de guerra de Rusia contra Ucrania. Y por eso puedo tomar dos perspectivas, porque yo soy ucraniana, pero vivo en México ya por 7 años. Me dedico a diplomacia cultural, entonces tomo la perspectiva cultural e intercambio cultural en estas preguntas. Yo creo que la política de México en los últimos años estuvo bastante fragmentada y bastante ambivalente. Y eso podemos observar que hubo varias concepciones erróneas o varias equivocaciones en la percepción de qué pasa en Ucrania, cuál es la dinámica de la guerra y cuál es el rol de Rusia y Ucrania en esta guerra. Y desgraciadamente estas equivocaciones eran tomadas por el gobierno de México y implicadas parcialmente en su política. Y esta posición neutral que ahora toma México en este asunto es el resultado precisamente no de neutralidad como tal, pero de esta ambivalencia que mencioné. Eso ocurre por una razón muy importante, que falta conexión entre dos países y dos regiones y falta entendimiento más profundo. Primero es todo es prácticamente una barrera cultural y después viene esta barrera política. Y en mi opinión hay que fomentar las conexiones, tanto políticas como culturales. Hay que fomentar el intercambio entre Europa del Este y entre México para poder entender esta dinámica. Y para seguir combatiendo esta ambivalencia, yo creo que es necesario que el próximo gobierno tome una política más que tiene más continuidad y que es más reunificada, en el sentido que todas las acciones del gobierno están bien coordinadas para evitar precisamente este estatus de no acción hacia todos los procesos geopolíticos que ocurren particularmente en Ucrania, pero también en todo el mundo. Gracias. Gracias, Svitlana. Embajador Sarukani, aquí podemos abrir la conversación. Quien quiera participar primero, adelante. Embajador Sarukani, usted dijo algo muy interesante, que dijo que ya sea Claudia Sheinbaum, Xóchitl Gálvez, van a heredar pues una política exterior, un posicionamiento de México con la comunidad internacional muy complicado. El objetivo en gran parte de este webinar es
¿qué le dirían a la próxima presidenta de México? ¿Qué es lo que pueden, con qué empezarían, con qué cuestiones empezarían a reconstruir? Creo que fue una palabra que dijo alguno de ustedes. ¿Qué le dirían? O sea, ¿qué se puede arreglar? Porque lo que ya está en el pasado está en el pasado. ¿Qué le dirían que se puede arreglar? ¿Con qué empiezan? Sin duda que la política exterior importa. Es preocupante que, como reflejó Natán, que en algunas campañas se esté, digamos, de alguna manera justificando esta ausencia de México en los foros internacionales a los que pertenece. Yo siempre he dicho, como subrayó Natán, que para un país como México hay de dos sopas: nos sentamos a la mesa, estaremos en el menú. Es así de fácil, sobre todo en momentos de enorme volatilidad, fluidez en el sistema internacional. Si el sistema internacional del 2024 se parece mucho más al de 1914, previo a la Primera Guerra Mundial, en donde un país como el nuestro pues, no se puede dar el lujo de sustraerse, primero, de los grandes debates, y segundo, de este gran realineamiento geopolítico que se está dando a raíz de la decisión de Estados Unidos de iniciar lo que me parece es el recalibramiento más importante de la política exterior estadounidense desde el fin de la Guerra Fría, que es su relación con Beijing y con China. Y en ese recalibramiento, sobre todo en la parte económica, comercial, de ciberseguridad digital, el papel que México y Canadá, los dos socios norteamericanos de Estados Unidos, jugamos en que ese recalibramiento sea exitoso, es tan importante o quizá más que la decisión histórica que en su momento tomó México en el 91 de iniciar un proceso que nos llevaría a un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos, que ha modificado brutalmente las perspectivas económicas, sociales, de crecimiento del país. Es decir, hoy por hoy estamos ante una de esas decisiones que le llegan a los países quizá una vez cada generación. Es decir, cómo México sepa subirse a no quiere decir que tomemos partido en términos del pulso geopolítico militar que Estados Unidos y China traen, sobre todo en el estrecho de Taiwán, pero sí quiere decir que tenemos que entender la enorme oportunidad que las dos candidatas articulan, pero no me queda muy claro si las dos entienden los pasos que conlleva para efectivamente poderlo capitalizar. Es decir, no es una cuestión semántica el que el debate famoso sobre el nearshoring, es decir, la relocalización de inversiones en Washington, en Estados Unidos, ha transitado del nearshoring al ally-shoring o friend-shoring. Tiene una carga política, geopolítica específica, esa transición de términos. Quiere decir que Washington y crecientemente el Congreso están viendo más allá de qué países tienen acuerdos de libre comercio y qué países tienen mano de obra y qué países tienen infraestructura, y si México efectivamente tiene una frontera terrestre de 3,000 kilómetros con Estados Unidos que se puede aprovechar. Si el tema fundamental es Estados Unidos va a derivar, propiciar, empujar inversión del sector privado y fondos que el gobierno estadounidense ha descorchado con estas dos grandes iniciativas aprobadas durante el mandato de Biden en materia de infraestructura, en materia de semiconductores, chips, baterías eléctricas, a canalizar inversión hacia países que son considerados, si no aliados, por lo menos amigos de Estados Unidos. Y eso quiere decir que pues, tiene que haber un alineamiento relativamente cercano en toda una serie de posiciones y de posturas. Esto no quiere decir que la política exterior mexicana se va a subsumir a los intereses de política exterior de Estados Unidos, pero sí tiene que haber una mucho mayor convergencia, por ejemplo, en temas como la respuesta a una violación y rompimiento del derecho internacional, como ha ocurrido con la agresión premeditada e injustificada de Rusia a un país soberano independiente. El hecho de que otra vez el presidente en su diatriba de esta semana, lanzándose cabreado contra Estados Unidos por el informe, haya vuelto a hacer referencia a los recursos que Estados Unidos está mandando para apoyar a Ucrania para repeler la invasión rusa, pues es muy significativo de cómo
por mucho que el presidente diga que el futuro económico en México está en Norteamérica, no le acaba de caer el 20, como decimos proverbialmente en México, de los distintos aspectos y aristas que van a ser de ese andamiaje comercial, económico que hemos venido construyendo en Norteamérica, un andamiaje exitoso. El otro gran tema es evidentemente la política energética. Durante muchos años, los tres socios norteamericanos, Estados Unidos y México, eran los que estábamos alineados, es decir, Obama y Calderón, durante varias COPs, durante sus gestiones presidenciales, alinearon el paradigma en materia de economía verde, recursos renovables, energía, y Canadá en ese momento era digamos, el prieto en el arroz. Ahora es al revés, son Canadá y Estados Unidos los que están alineando crecientemente sus políticas energéticas, y México, con una política energética que ve al pasado y no al futuro, es el que está fuera de sintonía, pero digamos, este paradigma norteamericano de eficiencia, resiliencia, independencia, sustentabilidad energética en Norteamérica, es el factor que al final del día va a determinar si todo este debate del nearshoring y los recursos que efectivamente estamos viendo llegar a México, pero que no son ni por mucho los que podrían estar llegando si tuviésemos alineado este paradigma energético norteamericano, es lo que va a determinar el éxito o el fracaso de la siguiente administración mexicana. Entonces, yo creo que hay que un poco sacudir sobre todo la candidatura de Morena, que me parece que puede cómodamente buscar regurgitar posturas, principios, postulados, narrativa del presidente López Obrador en materia de política exterior, un poco esto de que pues, la gente le gusta que el presidente no viaje, pues, lo cual es, primero, es falso, y segundo, es un absurdo que México, la 13ª economía del mundo, potencialmente en el 2025, la 9ª economía, la 8ª, depende cómo lo midas, economía del mundo, el primer socio comercial de Estados Unidos, el primer exportador a Estados Unidos, tengo una visión en la cual es popular que la próxima titular del Ejecutivo mexicano no aparezca en una sola Asamblea de Naciones Unidas, que no aparezca en una sola cumbre del G20, que no esté en los foros en los que participa México, y es en donde además se está definiendo el futuro del sistema internacional. Entonces yo creo que hay que un poco sacudir a las campañas de la comodidad y los lugares comunes. Incluso hay que decirlo, si ves las plataformas en materia de política exterior de las dos campañas, pues digo, una está quizá mejor redactada que la otra, pero están plagadas de lugares comunes. Se requiere una inversión real de recursos. Es decir, y te voy a dar un ejemplo, México se compara con Brasil, y la gran rivalidad diplomática en América Latina ha sido siempre la rivalidad entre Brasil y México. ¿Qué explica, más allá de las posturas de Lula, que pues, podríamos ahí dedicarnos un buen rato a discutir si son atinadas, no son atinadas, etcétera, etcétera, etcétera? Una de las diferencias entre por qué Brasil pesa más en el sistema internacional que lo que pesa hoy por hoy México, amén de lo que ha ocurrido en este sexenio con López Obrador, es que Brasil lleva 3 o 4 décadas desde que México ingresó a la OMC, a APEC, negoció el TLC con Estados Unidos, negoció un TLC con Europa, que Brasil despertó y dijo nunca más nos puede rebasar México la manera que lo hizo en los 90s. Lo que Brasil ha venido haciendo, Lila, es invirtiendo recursos. Ha abierto, por cada embajada o consulado que México ha abierto, Brasil ha abierto 5 embajadas en África y en Asia. Es decir, la inversión de recursos, independientemente de quién está en el poder, de qué partido está en el poder, quizá con la excepción de Bolsonaro, que un poco como buen gemelo de distinta madre, el Obrador también un poco le importaba poca cosa la política exterior. Sucesivos gobiernos brasileños, independientemente su signo, independientemente el partido, independientemente su apetito, han invertido recursos reales en profesionalizar, expandir la huella diplomática brasileña en el mundo. México no lo ha hecho durante varios, es decir, no es un problema solo de este sexenio, es un problema que venimos arrastrando ya desde hace varios sexenios. Tiene que haber, si México quiere jugar, quiere pesar,
quiere aprovechar lo que está pasando en el sistema internacional, tenemos que dedicar banda ancha, recursos a la huella diplomática mexicana en el mundo. Entonces, amén de que qué hacemos con Norteamérica, qué hacemos con Asia, qué hacemos en nuestra relación con China, cómo reconstruimos el tiradero que va a heredar López Obrador en la relación con América Latina, yo le diría a las dos candidatas, tienen que dedicar banda ancha y recursos a reconstruir y reconcebir la política exterior, porque al final del día, Lila, ni las brújulas sirven si uno no sabe a dónde quiere ir. Y hoy por hoy México no sabe ni a dónde quiere ir en el sistema internacional. No, y creo que queda clarísimo, embajador, la importancia de la política exterior, porque también no solo hay unas campañas que, como dijo Natán, como dijo usted, embajador, en donde dicen que no les gusta que el mandatario mexicano salga del país. Hay unas encuestas que dicen que la política exterior en sí no es un tema importante para muchos votantes. Entonces uno escucha esta retórica y los candidatos parece que tal vez no le inyectaron la energía, los recursos, los conocimientos a sus plataformas políticas en esta materia. Pero Natán, tú que estuviste en Asia, y ahorita nos vamos a bajar un poco más a las regiones en esta próxima sección, ¿cuál es tu visión? ¿Qué le dirías a la próxima presidenta de la importancia de Asia, Asia-Pacífico, incluyendo China? Vamos, mucho se habla y ya el embajador Sarucán platicó de ello, ¿no? De las oportunidades del nearshoring, ¿no? Justo por la guerra que han tenido Estados Unidos y China, las oportunidades, la inversión extranjera directa que puede recibir México por estos cambios geopolíticos, por estas grandes rivalidades a nivel internacional. ¿Tú cómo ves Asia? ¿Es importante? ¿Qué debería de hacer la próxima presidenta en México? Claro, sin duda, Asia es el motor económico del mundo de aquí a los próximos 50, 100 años. O sea, ya movimos el centro, no está ya el crecimiento acelerado y exponencial, ya no está en Estados Unidos, ya no está en Europa, está en Asia. Y es importante tenerlo en la mira y es importante tener una estrategia hacia Asia-Pacífico en particular. Y aquí se cruza con muchos de los temas, con América del Norte, el nearshoring. Debemos entender el nearshoring no como algo económico comercial. La racionalidad del nearshoring es una cuestión política y así es como deberíamos de poder bajarlo y crear las políticas públicas necesarias. Relacionando el tema Asia, China, Estados Unidos, nearshoring, allyshoring, pues el TEMEC, que entrará en revisión en 2026 y que quiero dejar claro porque me parece que muchos llegan a decir renegociación. No es que se va a renegociar, se va a revisar y creo que hay muchos puntos de revisión que podrían salir en esa ocasión. No veo que ninguno sea de una magnitud suficiente para poner en riesgo nada, sino se abrirán, de hecho creo el mismo tratado lo establece, 10 años para ir viendo esos puntos, irlos adecuando y demás. Pero sí creo que aquí el punto que pudiera ser importante y ponerlo en riesgo sí es China. Y entonces tenemos que tener una visión clara de cuál va a ser nuestra relación, nuestra política exterior con China, porque pues ya se habla mucho, ya hay muchas evidencias, investigaciones sobre si está entrando inversión china por el backdoor hacia Estados Unidos y que eso puede causar malestar y poner en riesgo el TEMEC. Creo que entonces implica tejer fino en nuestra relación, porque además es importante que tengamos una relación estrecha con China, pero sí tener claro esa parte y ver cómo ir avanzando. La Alianza del Pacífico creo que es un mecanismo que venía creciendo, y digo venía porque desafortunadamente por muchos de los desencuentros en esta administración se ha estancado. De entrada, pues todo el tema con Perú, uno de los 4 socios de la Alianza del Pacífico, pone un paréntesis en este sentido y donde debemos de poder tejer fino. Me gustó al inicio de la llegada de la actual canciller mexicana, pudo solucionar el tema de trasladarle la presidencia pro tempore de México a Perú vía Chile, pero que claramente estamos estancados. O sea, creo que ahí es una parte importante que nos ayudaría en esto que tú dices de la importancia hacia nuestra relación con Asia-Pacífico y de la cual debemos de entender mejor y podernos aprovechar hacia México mejor. Y esto es en el mismo sentido. La política exterior no es un gasto, es una inversión. Y un estadista debe de tener esa visión, ya sea la próxima
cualquiera que sea quien encabece la próxima administración mexicana, es cómo aprovechar esa política exterior en beneficio de nuestro país y no a la inversa como se ha tratado de hacer. Tener un mejor posicionamiento. La verdad es que no es secreto para todos, pero la marca país de México ha caído brutalmente, desafortunadamente, en años recientes. Ha habido una desatención también a los mexicanos en el exterior. Creo que debemos de poder invertirle ahí y retomar el camino que se tenía en este sentido y pues claramente invertirle, no gastar, invertirle recursos a la política exterior mexicana, a la a la gran, amplia y profesional red de consulados que tiene México en Estados Unidos y atención a esa diáspora mexicana en el mundo. Gracias, Natán. Brenda, tú eres una experta en todo el tema internacional, pero me gustaría preguntarte sobre el relacionamiento de México con el hemisferio occidental, con América Latina en particular. Vamos, el embajador Shahrukh Khan ya un poco tocó sobre este tema, pero se habla mucho de que México perdió otra oportunidad de posicionarse como un aliado democrático en América Latina, hay que decirlo, es una región que sufre de una grave crisis de gobernanza democrática, de seguridad. Y países como Brasil pues, han aprovechado por las razones que ya mencionó el embajador Shahrukh Khan, pero han estallado muchas crisis, ¿no? Desde la última del asalto de las fuerzas ecuatorianas en la Embajada de México, en Quito, hasta el tema de darle asilo político a Evo Morales, el posicionamiento de México ante Cuba, Venezuela, Nicaragua, etcétera. Tú conoces muy bien todos estos temas. En cuanto a América Latina, ¿tú cómo ves el futuro de la política exterior mexicana? Y de nuevo, reitero, ¿qué le dirías a la próxima presidenta para tratar de posicionar a México como el líder de la región? Estás en mute, Brenda. Listo. Gracias, Lila. Pues mira, yo creo que México ha caído en esta trampa en la que lleva a la región 2 décadas al menos de hiperideologizar la política exterior y dinamitar cualquier posibilidad de entendimiento regional. El poder avanzar una visión a nivel regional es imposible cuando lo que rige la política exterior no son los intereses del Estado, sino los intereses políticos ideológicos. Esto ha sido muy evidente en los meses recientes y bueno, lo señalabas, el tema del rompimiento de relaciones diplomáticas con Ecuador, el uso político de la figura del asilo, el que en 3 países se haya declarado persona non grata a nuestros embajadores, un récord que no se había visto en ningún sexenio, una tensa relación con Panamá, un pleito de patio escolar con Javier Milei, en fin, se acumulan los episodios en la región en los cuales pues lo que vemos es una mayor división. México debería hacer valer el liderazgo que le corresponde en América Latina como la segunda mayor economía de la región, como la puerta entre la América Latina y la América sajona, como el puente natural con Europa, como un país que tiene acceso a los 2 principales océanos que bañan a la región. En fin, hay una enorme cantidad de temas que nos impulsan a ser el líder natural en muchos temas y que no lo estamos haciendo por esta visión pues ideológica que nos ha separado de muchos países. Tenemos en América Latina un cementerio de acrónimos. Surgen organizaciones. Si nos vamos al caso más reciente, en 2018 y 2019 surgieron UNASUR y PROSUR con visiones de izquierda o de derecha, las dos fracasaron. En fin, cuando lo que da movimiento a la visión regional es la visión ideológica, pues estamos expuestos al vaivén político de América Latina. Yo creo que México está invitado a ser esa voz. Por otro lado, creo que México en términos de Centroamérica pues no ha logrado una estrategia, realmente ha dado golpes de ciego, primero durante el sexenio de Calderón con la creación de la MEXID y el sexenio de Peña Nieto, perdón, se invirtieron más de 100 millones de dólares en la región, pero de manera dispersa, sin una visión global de generar desarrollo en América Central. Después viene la amenaza de Trump de aumentar los aranceles a México si no hay una contención de los flujos migratorios, y la reacción del presidente López Obrador, entre otras, es voy a exportar mis programas sociales. Se informa que se va a exportar Sembrando Vidas y Jóvenes Construyendo el Futuro, y lo que nos dicen todos los reportes es pues
que no hay claridad en qué se están invirtiendo los recursos, hay mucha opacidad, no hay digamos, un documento que nos informe sobre cuáles han sido los beneficios de estas políticas que ni siquiera en México han probado ser eficientes. En fin, lo que necesitamos para Centroamérica es una política de desarrollo sólida, una Mexit vigorosa y con recursos, pero no ideologizada. Sí una presencia, pero no una presencia ideológica. Y en ese sentido nos volveríamos más relevantes para otros países del mundo si tenemos ese rol en América Central, que además tenemos que entender que hoy nos involucramos en este tema del desarrollo de América Central y ayudamos a solucionar los persistentes problemas de la región allá o los vamos a solucionar acá. Es evidente el creciente número de flujos de migrantes desde estos países centroamericanos y México tendría que tener desde el inicio de la nueva administración una visión de cómo tratar el tema de Centroamérica y también de cómo de alguna manera, si se me permite el término, venderle esto a Estados Unidos, siendo el tema migratorio tan importante para Washington, pues cómo México juega un rol y cómo eso le da más peso en la relación con Estados Unidos. Y por un rol no me refiero a poner Guardia Nacional, que se ha demostrado que la securitización de la migración pues no detiene los flujos migratorios, que es un fenómeno casi de corte hídrico, ¿no? O sea, se tiene un lado y se pasa por el otro. Y por último, también mencionar en el caso de América Latina, que tenemos una gran cantidad de latinoamericanos que han estudiado en México y no tenemos una organización de alumni, ¿no? De exalumnos latinoamericanos que han venido a nuestro país, algo que hace muy bien, por ejemplo, el Reino Unido a través del British Council o que hace incluso Estados Unidos a través de las universidades del sector privado, que nosotros no tenemos un récord de quiénes son esos estudiantes que vinieron a México y que pudieran permitirnos tener una mayor presencia e influencia en la región, Lila. Y creo que eso es mucho también, Svitlana, de lo que tú estabas mencionando de los lazos culturales, académicos. En otras épocas, incluso con Estados Unidos, para tomar un ejemplo, México tenía intercambios de innovación, académicos, culturales, y ahorita la agenda bilateral pues se ha quedado un poco en dos temas fundamentales. Pero Svitlana, antes de entrar a la relación bilateral entre México y Estados Unidos, quisiera que nos contaras un poco cómo ves el conflicto, la guerra de Rusia en Ucrania. Estados Unidos acaba de aprobar, como bien sabes, pues una ley, un paquete de ayuda de $60,000 millones para Ucrania. Hemos visto también cómo la OTAN, Europa, sigue apoyando a Ucrania en este esfuerzo titánico que tiene contra Rusia. ¿Tú qué crees que puede hacer México a pesar de las acciones que ha tenido en el pasado reciente? ¿Crees que se puede mejorar la relación? ¿Cómo se puede fortalecer la relación no solo con Ucrania, sino con Europa? ¿Cuáles crees que son las cuestiones que puede tomar en cuenta el próximo mandatario de México? Gracias por pregunta, Lila. Quiero decir que Ucrania comparte con México muchos fenómenos, muchos procesos que podemos ver en paralelo. Tales como, por ejemplo, que Ucrania comparte con México la historia de colonialismo en su territorio, tiene experiencia de tener fronteras problemáticas y conflictos en estas fronteras, y generalmente cuando vemos la historia de México y vemos la historia de Ucrania, podemos encontrar muchos vínculos que nos pueden traer un mejor entendimiento de los procesos de liberación que ahora ocurren en Ucrania, cuando Ucrania resiste contra esta guerra neocolonial de Rusia en su territorio. Y esto es algo que se debe estar siempre presente cuando pensamos sobre la relación entre México y Ucrania, porque hasta ahora hubo muchos discursos que se enraizan en el discurso de la Guerra Fría, el cual aquí en México, el cual ya no está pertinente para la situación del presente. Entonces, para entender lo que pasa en Ucrania, la Administración de México debe ver no tanto
este pasado reciente, el pasado de los tiempos de la Unión Soviética y Ucrania como parte de este espacio soviético, cómo deben considerar el cambio que ocurre ahora en frente de nosotros. Y otra cosa que quiero decir que esto sí se relaciona también con cultura, con educación, con ciencia y intercambio relativo de todo esto como un vehículo de esos procesos indicativos de cambio. Porque cultura en muchos casos se considera como algo muy peripheral y algo que no forma tanto ni política interna ni política exterior del país. Eso no es cierto porque en muchos casos los programas y los sistemas institucionales que apoyan a estos programas son esenciales para precisamente esta posibilidad de conexión entre los países. Y en caso de México, yo puedo pensar en, precisamente en los programas educativos que se volvieron menos, ahora tienen menos impacto en los últimos años, que se cerraron varias iniciativas tanto en Europa como en los Estados Unidos. Esos programas se deben ampliar y deben también impactar a desarrollo y transformación institucional de la presencia de México en Europa, en los Estados Unidos, en otras partes del mundo, que también trae posibilidad de este intercambio. Y esto aumenta tanto la visibilidad y entendimiento de México en el mundo, como la posibilidad de interacción con otros países. Lo mismo pasa con Ucrania. En el momento dado, por su resistencia a esta guerra, Ucrania ahora tomó un lugar bastante visible en el mundo y hay mucho más cosas conocidas sobre todos esos procesos sociales, políticos, cómo funciona la sociedad en Ucrania que antes. Entonces, Ucrania es más visible en este entorno internacional, pero lo que falta es establecer precisamente esos mecanismos de traducción, mecanismos de entendimiento. Entonces, para la conclusión, yo quiero decir que la participación de México más amplificada, tanto en las iniciativas de Europa, como por ejemplo, México participa como socio en el programa de European Research Council, que se llama Horizons Europe, pero no participa como socio en muchos otros programas que podrían dar desarrollo de educación y desarrollo de cultura también dentro del país y afuera del país. Y estas colaboraciones estratégicas se necesitan fomentar y se necesitan amplificar. Lo mismo pasa con el establecimiento de red de instituciones culturales y de otros tipos, claro, de otros tipos también en los Estados Unidos más que están presentes en este momento. Y así con el movimiento global, México puede también acercar más a los procesos que ocurren en Ucrania. En Ucrania existe mucho interés en la colaboración con México. Pero no existe todavía buen, profundo conocimiento de la región. Por ejemplo, Ukrainian Institute es una institución gubernamental del Ministerio de Relaciones Exteriores de Ucrania. Tiene ahora el programa de trabajo con América Latina. Y ellos están muy interesados precisamente establecer contacto diplomático por el medio de cultura. Esas iniciativas también deben ser apoyadas. Gracias. Muchas gracias, Svitlana. Embajador Sarukhan, yo sé que usted se tiene que retirar antes, así que voy a seguir con usted. Me gustaría platicar sobre el tema de la relación bilateral México-Estados Unidos. Usted, siendo parte del Consejo del Instituto México, sabe que para nosotros es fundamental.
cómo vayan a quedar las elecciones en ambos lados de la frontera. Creo que si algo hemos visto en los últimos años es que el tema migratorio y el tema comercial han sido como los dos ejes centrales de la agenda bilateral, a veces uno utilizando el otro para solucionar temas que normalmente no se mezclaban. Pero me gustaría preguntarle, porque es una cosa que siempre surge en las conversaciones cuando uno habla de las elecciones en Estados Unidos y en México, ¿qué tanto va a determinar y cuáles son los escenarios que usted ve si gana Trump, si se reelige Biden y si gana Claudia o si gana Xochitl? ¿Hay algunas diferencias, similitudes que usted nos pueda compartir? Sí, sin duda creo que como mexicano va a sonar raro que diga esto, pero creo que hoy por hoy me preocupa más lo que ocurre en la elección estadounidense que lo que pueda ocurrir en la elección mexicana. Es decir, lo que se juega en México, lo que nos jugamos en la relación bilateral, dependiendo de cuál es el escenario con el que nos despertemos el 6 de noviembre, después de la elección presidencial estadounidense, va a tener un impacto inmediato en el tono muscular y el tenor de la relación. No me queda la menor duda que más allá de cuáles pueden ser las filias y fobias de los mexicanos con respecto a uno u otro candidato, un otro partido, hoy por hoy el resultado que más conviene a nuestro país, a los intereses a largo plazo en México en la relación, a el bienestar de 5 millones de mexicanos indocumentados hoy por hoy en Estados Unidos, es la reelección de Joe Biden. Creo que nos hemos dormido un poco en México, y lo digo con el plural porque no solo son las campañas, yo creo que es en general el sector privado, la opinión pública, los medios, los centros de análisis, los centros universitarios en México, de la imperiosa necesidad de tener un plan B en la relación con Estados Unidos por si llega Donald Trump a la presidencia. Y no por mucho que me digan en México, porque le he oído, no, perro que ladra no muerde, ya vimos que los 4 años de Trump no fueron tan malos. Créanme que un segundo periodo de Trump sentado detrás del escritorio en la oficina oval sería desastroso para la relación bilateral. Primero porque Trump ya aprendió de sus errores en su primer mandato. Es más, hay un think tank muy importante de derecha que pues ya ni siquiera es de derecha, se ha convertido casi en el think tank de cabecera del movimiento MAGA en Estados Unidos. Ya tiene listo todos los funcionarios de nivel gabinete a nivel 4, es decir, hasta nivel directores generales, digamos, en la equivalencia mexicana, para sustituir a los cuadros de carrera del servicio civil o del servicio profesional en las distintas dependencias en Estados Unidos. Es decir, va a haber una purga profunda de los cuadros que en la cabeza de Trump evitaron que él hiciese lo que quería hacer en su primer mandato. No solo esto, sino que lamentablemente, yo recuerdo cuando yo era embajador, periodistas, legisladores, empresarios mexicanos me decían, oye, embajador, ¿no te preocupa, molesta que México nunca salga a la luz, nunca se debata el papel de la relación México-Estados Unidos en las campañas presidenciales estadounidenses? Brenda se acordará de haberme oído diciendo esto porque tuve la enorme fortuna de contar con Brenda como parte de mi equipo. Yo lo que les decía es, menos mal que México no figura en las campañas presidenciales estadounidenses. Ya vimos el resultado de que México figure en las campañas presidenciales, con la primera vez que esto ocurrió en la época moderna del país, cuando Donald Trump en su candidatura y en su campaña del 2016 insertó el tema de la migración y de los mexicanos en su bandera electoral. Hoy todos los caminos a la campaña presidencial republicana pasan por la frontera con México. En materia de migración, en materia de crimen organizado y fentanilo, y el tema que más me preocupa, con esta ala talibana que hoy por hoy ocupa buena parte del espacio del Partido Republicano, esos 200 y pico legisladores republicanos que votaron en contra del paquete de asistencia estadounidense a Ucrania. Este grupo hoy por hoy postula que las verdaderas amenazas a los intereses nacionales, a la seguridad internacional, a la seguridad nacional
de los Estados Unidos no son Rusia, no es lo que está ocurriendo en Europa del Este, no es lo que está ocurriendo en el Medio Oriente, no es la rivalidad con China, es las vulnerabilidades que México y su frontera le abren a Estados Unidos en materia de seguridad nacional y que ese debiera ser el principal foco de atención de la agenda de política exterior de Estados Unidos en el mundo. Y eso es muy preocupante porque el presidente Trump ha articulado 3 promesas de campaña de ser electo. Primero, aplicar aranceles del 10% a todas las importaciones que entran a Estados Unidos. Y otra vez, asumamos que no aplica 10% de aranceles, que acaba aplicando 5% aranceles y que a Canadá y a México, en virtud de ser socios comerciales del gran tratado que él negoció para suplantar al peor tratado en la historia de los Estados Unidos, que era el Telecan, asumamos que coloca aranceles del 2.5% a exportaciones provenientes de México a Canadá. Eso va a obligar indistintamente la cantidad a México y Estados Unidos a responder, a espejear con aranceles en represalia, en espejeo, y a otros países del mundo, socios comerciales de Estados Unidos, que van a responder de la misma manera, detonando una potencial guerra comercial con Estados Unidos. Número 2, su decisión de usar unilateralmente, no en coordinación con el gobierno mexicano, no en consulta con, no en sincronía con, unilateralmente la fuerza para atacar a grupos criminales en México. Yo sé que muchos mexicanos aplauden esta idea. El problema es que nos genera una bronca diplomática de derecho internacional brutal en la relación con Estados Unidos. Cosa más paradójica que el presidente hable de que un informe de derechos humanos que es anual, que lleva 40 años produciéndose por mandato legislativo al Departamento de Estado, el presidente pontifique que es una violación a la soberanía, cuando cada vez que Trump dice que va a usar unilateralmente la fuerza con o sin el beneplácito del gobierno mexicano, el presidente mexicano no dice ni pío. Y tercero, el hecho que Trump ha amenazado con deportar a los cerca de 12 millones de migrantes indocumentados de todo el mundo que viven hoy en Estados Unidos. Les recuerdo, 5 de esos 11 millones, 12 millones son mexicanos. Y otra vez, suponiendo que las cortes lo van a detener, la sociedad civil y las organizaciones, las ONGs lo van a sacar amparos en las cortes. Es decir, asumamos que no puede deportar a 12 y que, digamos, operacionalmente es imposible encontrar y deportar a 12 millones de personas indocumentadas que viven hoy por hoy en Estados Unidos, pero asumamos que nos avienta a 100, 200,000 migrantes indocumentados de todo el mundo, porque ha amenazado que sean o no mexicanos, los va a aventar del lado mexicano a la frontera. No les platico la crisis económica, social, de seguridad pública, humana, que van a tener los municipios y estados fronterizos mexicanos en la frontera con Estados Unidos. Entonces, es real el problema que se avecina si es que Trump pudiese llegar a la presidencia. Yo lo digo hoy porque pues, la gente siempre se acuerda cuando uno la riega con sus pronósticos y por lo tanto, pues lo voy a decir mi pronóstico. Yo estoy seguro que mi lectura es que Biden, más apretado que en el 2020, sin duda, pero que Biden se reelige ahora que lleguen las elecciones en noviembre. Espero no equivocarme, porque el resultado contrario, pues creo que va a abrir unos frentes de presión brutales al gobierno mexicano, independientemente de quién sea presidenta. Es decir, las presiones van a ser brutales para una Xochitl Gálvez o para una Claudia Sheinbaum, y creo que hay que estar muy atentos, y por eso yo he venido insistiendo en que hay que empezar a pensar en este plan B de qué pasa si es que llegase a materializarse el escenario de una victoria de Donald Trump. Hay 2 temas que me parecen fundamentales yendo para adelante. Primero, que es si Biden se reelige, su imperativo de garantizar la cooperación estadounidense en materia migratoria, que es lo que ha más o menos evitado que el gobierno estadounidense le apriete las tuercas a Andrés Manuel López Obrador en toda una serie de otros frentes. Ese imperativo va a desaparecer. Creo que se va a abrir un frente de presión mucho más amplio estadounidense en toda una serie de temas bilaterales y de política interna
mexicana si es que se reelige si se reelige Biden. Pero indistintamente si ganan Trump o Biden, va a haber dos temas que me parece que van a venir turbocargados. El primero es China y las inversiones, sobre todo chinas en el sector automotriz y en particular en el sector de vehículos eléctricos. Es decir, ya hay dos iniciativas de ley hoy por hoy en el Senado estadounidense pidiéndole al Congreso, pidiéndole a la administración, perdón, al Departamento de Comercio y a la representante comercial de Estados Unidos que investiguen el papel que están empezando a jugar empresas chinas en el sector de autopartes y automotriz en México, dándole la vuelta a los aranceles que les ha impuesto Estados Unidos y montándose sobre el TEMEC para poder exportar desde territorio mexicano a Estados Unidos. Y segundo, en este sentido, el proceso, uno de los factores nobles de la renegociación del TEMEC, que es este famoso Sunset Clause, esta revisión periódica que el TEMEC obliga a los países a instrumentar con respecto al funcionamiento del TEMEC. La primera aduana a este proceso de revisión arranca en octubre del 2025. Ese va a ser un gran reto para el próximo gobierno mexicano, en particular porque tanto USTR como legisladores demócratas y republicanos están pidiendo que este tema, las inversiones chinas en México, sea uno de los factores que se usen para revisar el funcionamiento del TEMEC, y ahí puede venir un problema muy gordo. El otro, evidentemente, es el tema del fentanilo, en donde demócratas y republicanos están claros que México no está haciendo lo suficiente para cooperar con Estados Unidos. López Obrador ha viscerado la cooperación en materia de seguridad, intercambio de inteligencia, cooperación en la lucha contra el narcotráfico con Estados Unidos, y no es casualidad que en las últimas 2 semanas cada funcionario a nivel gabinete del gobierno estadounidense que ha desfilado ante el Congreso para defender sus peticiones de presupuesto para la asignación presupuestal del año fiscal 2025, que ahorita está todo el gabinete estadounidense desfilando por el Congreso cara a la aprobación del paquete fiscal del 2025. Todos los que tienen que ver con los temas de procuración de justicia, cooperación en materia de lucha contra el narcotráfico, inteligencia, cada uno de ellos, el director de la CIA, la directora de Inteligencia Nacional, el director del FBI, el Procurador General de Justicia, todos invariablemente han dicho que México no está haciendo lo suficiente por colaborar con Estados Unidos para combatir el trasiego de fentanilo desde el territorio mexicano a Estados Unidos. Ese tema, ganen los republicanos, ganen los demócratas, va a venir increciendo, y no les platico si se llegase a dar con 100 y pico de mil muertes por sobredosis de opiáceos que estamos viendo en Estados Unidos. No les platico lo que ocurriría si entre ahora y noviembre o después de noviembre tenemos el fallecimiento de algún hijo o hija de un secretario de gabinete, de un legislador, de un gobernador, la presión que se le va a venir a México en este sentido. Y perdón, con esto... No, está bien. Muy bien, embajador. No, yo sé que usted se tiene que salir, así que le agradecemos por parte del Instituto México por haber estado con nosotros esta mañana, y espero pues tenerlo muy pronto en otro evento. Es un placer y es un gran gusto estar con Brenda, con Svetlana y con Natán en este foro contigo, Lila. Gracias, embajador. Brenda, me gustaría seguir en esta línea de acción para la próxima presidenta de México, sobre qué puede arreglar, ¿no? Ya el embajador Sarucán nos dio mucho la perspectiva desde Estados Unidos, lo que está pasando. Pero para México, ¿qué intereses son fundamentales en su relacionamiento con México? Obviamente con Estados Unidos, perdón, somos su primer socio comercial, somos el primer socio comercial tanto de Estados Unidos por encima de China, ¿no? Que eso dice mucho del potencial económico que tiene México en los próximos años. Pero ¿cuáles crees que deben de ser las prioridades en la agenda bilateral en los próximos 6 años? Lila, bueno, pues aparte de lo estratégico que ya comentábamos, que es tener un mayor rol en el mundo para poder también tener un mayor peso en la relación con Estados Unidos, yo diría que a partir de las Torres Gemelas, Estados Unidos crea el Departamento de Seguridad Interna, el famoso DHS, y en México nos encuentra un poco off guard, ¿no? No estábamos preparados para ello, tocan la puerta y dicen, ¿quién es nuestra contraparte? Y en aquel momento se les dijo gobernación, ¿no? Entonces empezamos sentando a la mesa a funcionarios del entonces CISEN, es decir, funcionarios de inteligencia, frente a las autoridades estadounidenses de DHS, y acompañado del CISEN de Cancillería.
No era lo ideal, pero era los que le entendían un poco mejor al tema. Se pensó que después se haría alguna estructura para tener una correcta contraparte a DHS. Pasa el sexenio de Calderón, empieza Peña Nieto y lo que hacen es decir, vamos a abrir una ventanilla única en la subsecretaría de gobierno de la Secretaría de Gobernación. Todos los temas van a venir por aquí. Entonces, la persona que era la misma encargada de lidiar con los 400 pueblos y con los sindicatos de maestros era el que se sentaba con NICE y CBP a negociar. Evidentemente no era el perfil adecuado y hubo muchos malos entendidos. Termina el sexenio de Peña Nieto y durante el gobierno de López Obrador ha regresado Cancillería a este rol acompañado del Instituto Nacional de Migración. Ahora, vale recordar que el Instituto Nacional de Migración durante años tuvo una Dirección General de Asuntos Internacionales que incluso ocuparon muchos distinguidos miembros del Servicio Exterior Mexicano como Nanette Fager, como Mabel Gómez, como Cueto. Pero en este momento, esa dirección general se ha desaparecido y se ha sustituido por una Dirección General de Protección al Migrante, que es la que acompaña a Cancillería en estas negociaciones. De manera que en todos estos años, desde las Torres Gemelas hasta ahora y la creación del Departamento de Seguridad Interna, no hemos logrado tener una contraparte adecuada para estas negociaciones en temas migratorios. ¿Qué pasa? Pues que hay una pérdida de memoria institucional, que tenemos una falta de cuadros bien técnicos preparados sobre la materia. Tenemos muchas veces gente negociando en la mesa que no tiene ni idea de los temas, no conoce las instituciones, no conoce el fenómeno migratorio a fondo. Y yo creo que eso va en detrimento de nosotros. A mí me llama la atención cómo veo cuando vienen los contingentes de Estados Unidos y vienen aquellos que estaban cuando yo estaba en la embajada y negociábamos estos temas, siguen estando ahí. Es decir, hay una continuidad en esos aspectos que son más de la función pública y menos de la política. Yo creo que ahí hay un área de oportunidad. Un segundo tema es que Estados Unidos, al colgar la agenda de migración de la agenda de seguridad por el tema nuevamente de Torres Gemelas y por qué Estados Unidos ve la migración como un acto criminal mientras que México lo ve como un derecho. Pero bueno, Estados Unidos lo cuelga del tema de las negociaciones de seguridad y eso ha generado cierta disociación entre una visión de securitización de la frontera y las necesidades de complementariedad del mercado laboral. ¿No? Vemos cómo en Estados Unidos hay 1.2 millones de vacantes de personal de enfermería, cómo hay 200,000 vacantes de conductores de autobuses y cómo no hemos logrado construir un proyecto para desde México, donde tenemos una pirámide poblacional que favorece en ese sentido, pudiéramos cubrir muchas de estas funciones. Y como no hay una estrategia, pues el personal de enfermería no sabe inglés, entonces aunque de repente se abra una pequeña ventana, no puede irse. Digamos, no hay una visión de que si vamos a competir como América del Norte integrada en términos económicos, cómo vamos a atender el tema de la complementariedad laboral. Y en ese sentido, yo creo que abrir el grupo de trabajo de entrada temporal de personas de negocios del capítulo 16 del TEMEC, que es algo que México tiene que poner sobre la mesa, a lo mejor a cuenta de esta revisión del TEMEC. Yo creo que ahí hay una serie, por ejemplo, de profesiones que ya están súper añejas, que tienen muchos años ahí, que ya no obedecen a la realidad de la economía de América del Norte en este momento. Hay que quitarlas, hay que meter las nuevas profesiones que son útiles para la región y dinamizar esto que se ha convertido realmente en letra muerta. Hay muy pocas visas que se dan a través de este capítulo 16 del TEMEC, son a cuentagotas y realmente no resuelven el problema de movilidad laboral que nos favorecería como región. En ese sentido, pues mencionar que lo mismo tenemos como mexicanos una tarea pendiente hacia Centroamérica y más abiertamente América del Sur de identificar, tener una política migratoria que identifique para este desarrollo del sud-sudeste que se plantea para nuestro país, cuál es la mano de obra que vamos a necesitar, de dónde la vamos a captar y armar programas de movilidad temporal y circular de Centroamérica hacia México. Y un tema que me parece central es el tema de China. Ya lo tocaba bien Natán. Yo creo que México tiene que ordenar su relación con China. En este momento el cómo y el cuándo lo está decidiendo Pekín. El tema de los vehículos es el más visible, la industria automotriz, pero la entrada de China a México es enorme. Hay parques industriales en el norte de México que están completamente utilizados por empresas chinas y que están construyendo ciudades chinas en torno a ellos. Vemos entrada en temas de seguridad, cámaras
cámaras de seguridad, tecnología, incluso consultoría. ¿Dónde está la política de México respecto a China? ¿Qué es el rol que queremos que China juegue y cuáles son las reglas del juego? México tiene el suficiente peso específico como para delinear cuáles son las directrices que van a guiar esta relación. Si no lo hacemos, corremos el riesgo de que con un Estados Unidos retraído, centrado en su proceso electoral, con un probable regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, que lo haría aún más aislacionista, digamos, con una China expansionista y con el proceso de nearshoring, si no ponemos nosotros las reglas, digamos que ellos nos van a acorralar, China nos va a acorralar. Entonces creo que ahí hay una enorme área de oportunidad. En este momento hay más información sobre qué está haciendo China en México en las universidades de negocios que en el gobierno. Eso se tiene que intercambiar, tiene que haber vasos comunicantes entre el sector privado, la academia y el gobierno para entender el fenómeno chino en México y poderlo manejar de mejor manera, Lila. Muchas gracias, Brenda. Y justo, Natán, sobre el tema de China, ¿no? Yo sé que ya lo mencionaste, incluso el embajador Sarucán y Brenda también abordaron el tema. ¿Tú cómo ves, cómo se puede identificar, ¿no? La inversión china en México? Tú bien dijiste que a veces es difícil identificarla, sí es una prioridad en el Congreso de Estados Unidos entender cómo se están metiendo o no los productos chinos en las cadenas de suministro regionales, sí están tratando de evitar los aranceles impuestos por Estados Unidos por medio de México. ¿Qué tanta realidad hay sobre este tema? ¿Qué tan importante o qué tan grande puede ser esta inversión? Y por otro lado, ¿qué impacto crees que pueda tener en la revisión del 2026? Y te lo menciono porque el embajador Sarucán dijo el sector automotriz, el sector de vehículos eléctricos, Brenda también mencionó este tema, pero en el tema de telecomunicaciones hay un eslabón muy débil, porque cualquier tipo de ciberseguridad, de inteligencia artificial, cualquier cosa, eso presenta un riesgo de seguridad nacional para Estados Unidos. Entonces, ¿cuáles serían tus recomendaciones para tratar este tema? Y yo creo que tenemos como entre 5 o 6 minutos y luego terminamos con Svitlana. Gracias, Lila. Pues no sé si soy un optimista o un pesimista mal informado, pero creo que hay muchas oportunidades en todo este escenario que describes tú y que describen los otros panelistas. Sin duda, China tiene que ser una prioridad para nosotros, es una relación muy importante, no creo que estratégica, y ahí es donde está la importancia. Tenemos que tener claro dónde están nuestras prioridades y dónde debemos de enfocarnos. Hay muchos también, creo, ruido y mitos en torno a esa inversión china en México. La realidad es que al día de hoy todavía no se cuentan con datos duros que nos puedan dimensionar de cómo se trata. Leía yo el fin de semana una investigación de la BBC sobre que agarraban un caso específico de una maquiladora y cómo es que usaban esa inversión para un backdoor de entrada a Estados Unidos. Ahí es donde tenemos que tener el punto, la visión. Ahora, en un espíritu propositivo y buscando los cómo y no los nos, creo que la política exterior mexicana debe de ser integral y amplia y tener clara dónde están nuestras prioridades, reposicionar nuestro soft power. China es nuestro segundo socio comercial, pero muy después de la relación comercial que tenemos con Estados Unidos, y sumando y tratando de entrelazar todos los temas que hemos mencionado, Centroamérica, China, América del Norte. Por ejemplo, se me ocurre que se pudiera, y lo he oído de algunos analistas, sumar a Centroamérica como parte de estas cadenas de valor y que sean incorporadas como el contenido de origen, el contenido regional en el TEMEC, para dar un posible opción de desarrollo y aprovechamiento de Centroamérica dentro del TEMEC. Ahí creo que es importante. Una cosa que no se ha mencionado aquí y que creo que es una oportunidad por el impacto que tiene a todos niveles, en todas las regiones del mundo y en todos los estratos, es la próxima Copa del Mundo 2026. Creo que es una oportunidad de oro para poder avanzar en el tema de una identidad de América del Norte, porque bien pudo haber sido esta Copa mundial, pudo haber sido asignada solo a Estados Unidos o solo a Canadá o solo a México, y es asignada a los 3 países.
creo que esto nos da, más allá de lo que es realmente de un torneo de fútbol, es toda una cuestión cultural, comercial, económica, que nos permitiría poder avanzar en esta creación, que creo que es muy importante, de este concepto de identidad de América del Norte que no se tiene aún, y que creo que aquí pudiera ser una herramienta importante para poder avanzar en ese sentido y presentarnos así hacia el mundo. Sin duda, y volviendo para terminar con ese tema que dices de China, es sumamente importante que tengamos una estrategia política, de política exterior con China, que la podamos aprovechar, porque también es que nos puede dar muchos beneficios como mexicanos, pero sí tener claro dónde está ubicada y dónde están nuestras prioridades en ese sentido, y los riesgos que implica, sobre todo, y como lo mencionaba Arturo, en caso de, y más primordialmente, de un posible triunfo del presidente Donald Trump para una siguiente administración. Muchas gracias, Natán. Vislana, terminamos contigo. ¿Qué otras oportunidades ves para México en materia comercial, cultural, ¿no? De migración? O sea, tener más acuerdos con Europa y con Europa del Este. Tenemos 5 minutos. Gracias, Lila, por la pregunta. Quiero decir que lo principal, como yo lo veo en las relaciones de los próximos años, y es lo principal para las relaciones globales también, es que la guerra de Rusia contra Ucrania se termina, y termina con la victoria de Ucrania. Eso es algo que va a recuperar el balance, va a eliminar muchas de estas tensiones y muchas de las confrontaciones, las que han sido mencionados en esta discusión, y también es algo que va a impactar mucho la política de relaciones exteriores de muchos países, incluyendo a México. Y como yo veo ahora es que el tema de Ucrania, desde la perspectiva de América Latina, actualmente es muy como instrumentalizada. Como el tema de Ucrania se ve como un objeto. Por ejemplo, si los Estados Unidos dan armas a Ucrania o no, pero nunca se considera dentro de su propia agencia y su propia capacidad de colaboración. Y Ucrania es un país más grande de Europa geográficamente, y tiene muchas posibilidades y tiene muchos recursos, y esos recursos deben ser también involucrados en las colaboraciones internacionales. Yo creo que sería muy importante, por ejemplo, crear una presencia, una institución cultural, una institución que trataría de temas por ejemplo, de comercio, también adentro de México, y que el gobierno de México podría apoyar en la creación de esta institución, que sería una sede de conexión entre países de América Latina, entre países de Europa del Este, y asimismo podría pasar también cuando terminan todos esos momentos destructivos de la guerra. Eso podría establecerse también adentro de Ucrania, que México debería tener mayor presencia a través de una institución diplomática, una institución colaborativa. Y yo creo que esto es es un paso chiquito de apoyo a Ucrania en esta guerra, y hay muchos pasos más grandes y más amplios sobre los cuales ya hablamos en esta discusión. Entonces, yo creo que la clave de colaboración con la región de Europa del Este ahora va por Ucrania, porque Ucrania es algo que, la situación en Ucrania es algo que maneja precisamente y impacta mucho los cambios políticos y intercambios culturales adentro de la región.
Muchas gracias, Vitlana. Pues les agradezco de nuevo a todos nuestros expertos por haber estado aquí con nosotros. Fue una plática sumamente rica, interesante y importante para conocer y entender el futuro de la política exterior de México. Quiero también agradecerle a todos los que se conectaron a este evento virtual y compartirles que la grabación del evento, tanto en español como en inglés, estará en nuestra página web en los próximos días. Y solo recordarles que el próximo lunes 29 de abril, de 3 a 4:30 de la tarde, hora del este, 1 de la tarde, hora de la Ciudad de México, el Instituto México sostendrá un webinar para analizar el segundo debate presidencial. Estarán con nosotros 3 representantes de las 3 campañas, así que ojalá nos puedan acompañar el lunes. Y mientras tanto, muchas gracias, Natán, Brenda, Svitlana y al embajador Sarukhan, por supuesto. Muchas gracias y espero tenerlos otra vez aquí con nosotros en el Instituto México muy pronto. Muchas gracias. Con gusto, gracias, Lila. Gracias. Muchas Gracias. gracias.